Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Adrián Gómez, el especialista experto en todos estos temas de ciberseguridad, porque queremos hablar con Adrián sobre la importancia de la protección de los activos de información, más allá de lo que ocurrió la semana pasada en el caso de Digitel, que no sabemos, hasta ahora no tenemos información oficial más allá de los dos comunicados de los cuales la empresa envió, y todavía pues falta mucho que conectar, y bueno, y algunas cosas que se vieron en los entornos, y gente, algunos especialistas de Twitter o de X hablando de ese tema, pero que queríamos conversar con alguien que realmente tiene conocimiento, no para hablar del caso Digitel porque no conocemos, sino para hablar de por qué estas cosas pueden pasar, cuáles son las recomendaciones más importantes para las empresas, sobre todo para las empresas en un país como Venezuela, en donde mucha gente cree que porque Venezuela es un país que está en crisis, que tiene problemas, y las empresas igual tienen que facturar, igual ganan dinero, igual tienen que protegerse, porque todos tenemos activos de información importante y tenemos que resguardarlos. Aquí sí que, Adrián, arranquemos primero, bueno, que nos cuentes un poco por qué estas cosas pueden ocurrir, aun cuando tú quizás tengas los mejores equipos o los expertos o software actualizado de grandes empresas. Estas cosas suelen ocurrir muy regularmente y en el caso reciente pasó en una semana casi en 4 países al mismo tiempo, ¿no? Eso es correcto, William. Antes que nada, buenos días. Muchísimas gracias por el contacto. Pues un saludo muy cordial a tus radioescuchas. En efecto, pues comenzamos un 2024 bastante activo, bastante controversial con noticias como esta, que como bien dijiste, pues no tenemos una información, no tenemos algo veraz o por parte de Digitel, sino por el contrario, pues tenemos inclusive posibles fake news que especialmente están rodando en redes sociales. Y bueno, pues lo importante no es hacerse eco de esto, ¿no? La verdad que la crisis que se ve por la que posiblemente, porque ojo, no me he cerciorado en primera mano el tema del secuestro de información, ya que fue un ataque por ransomware en el caso de Digitel. Y bueno, pues la afectación se ve que ahí tendrá impacto, posiblemente impacto. Esperemos que solo sean rumores o que tengamos una posición oficial, ¿no? Porque eso falta mucho también en las empresas, ¿no? Asumir esta responsabilidad, como bien lo hizo Digitel, ojo con eso. Ese nivel de madurez no la tienen todas las organizaciones. Y bueno, pues eso sí hay algo que destacar, pues, ¿ok? Exactamente. Y bueno, aquí ya ha pasado, no solamente ahorita, el año pasado pasó con el Banco de Venezuela, pasó con algunas empresas de seguros, con algunas gestionadoras de temas de salud, y bueno, no se sabía mucho porque finalmente no eran empresas, quizás, a excepción del Banco de Venezuela, tan expuestas de cara a la audiencia, a los usuarios, ¿no? Correcto. Es importante lo que tú dices, pero cuéntanos un poco, Adrián, ¿cómo prevenir este tipo de cosas? ¿Y se puede prevenir cuando quizás tienes un ejército de hackers buscando la manera de vulnerarte, independientemente de que tú cuentes con equipos actualizados, tengas una red de seguridad digital importante, tengas buenos expertos, trabajes con buenas empresas? ¿Esto es posible? ¿Y cuáles son quizás las formas más vulnerables al momento de este tipo de ataques o de incidentes? Mira, es bien importante lo que mencionas, ¿no? Porque aquí en Venezuela tenemos muchas empresas con personal capacitado, o por lo menos con un nivel de madurez para afrontar este tipo de situaciones, okay, así como empresas que tienen tecnología de punta en el área de ciberseguridad. No obstante, como en muchas ocasiones he mencionado, inclusive en mis redes sociales, mientras que en Venezuela no tengamos ley de protección de datos, no tengamos una gobernanza, el elemento de gobernanza en lo que refiere pues la protección de información, pues esto puede seguir pasando y obviamente a puertas cerradas. Han habido muchos rumores en los últimos meses de ataques a grandes empresas, sector salud, ¿ok? Pero este caso aparentemente se ve fuerte, no tiene precedentes, hay un cobro de rescate por parte de la gente de Akira, o el ransomware llamado Akira, ¿ok? Está pidiendo, creo que, si mal no recuerdo, $5 millones por recuperación de información. Y si quieren cuotas de pagos adicionales por día son $100,000. ¿Qué está pasando? Aquí está involucrada también inclusive lo que es la banca nacional, porque los medios de pago hacia Digitel se han visto afectados y muchos usuarios a nivel nacional han hecho mención de esto, pues que estamos haciendo pagos, no veo reflejado mi pago, entonces no tengo respuesta oficial. O sea, hay impacto y obviamente va a traer quizás consecuencias, que nos llame la atención a todos como ciudadanos y las empresas también al resguardo
de la información confidencial que tenemos de nuestros servicios, productos y usuarios, obviamente, al final, porque imagínate, un usuario de Digitel puede estar expuesto a su información por completo, desde su número de cédula de identidad hasta su dirección, datos bancarios, etcétera, etcétera. Estamos hablando, creo que de un archivo de Excel que según los medios y rumores, pesa sobre los 30 gigas, 5 millones de usuarios. Estamos hablando de una base de datos. Y nosotros, obviamente, los ciudadanos tenemos que tener siempre recelo de esto y, obviamente, exigirle a Digitel y a las autoridades una respuesta en este sentido. Adrián, una pregunta, en lo que te consultaba anteriormente. A pesar de todos los esfuerzos que tú puedes hacer, ¿qué tanta huecos puedes tener? ¿Cómo puede un hacker lograr esto? ¿Ingeniería social? ¿Un fallo de seguridad entre software que están interoperando que no son de la misma empresa? ¿El error normal del humano? Y bueno, ¿y qué otros elementos pueden pasar, pueden ocurrir para que este tipo de cosas finalmente terminen afectando a las empresas? Porque a veces puedes tener los mejores equipos de seguridad, la mejor tecnología y pasa, ¿no? Sí, eso es correcto. Mira, el principal medio de inoculación que tenemos en Latinoamérica y en Venezuela es el correo electrónico. Ok, esto es un medio de inoculación en la que obviamente al usuario no se le brinda la asesoría adecuada o el uso adecuado de protección y privacidad. O sea, siempre un usuario puede abrir un correo, se puede ver muy verídico. No obstante, el correo electrónico es y seguirá siendo uno de los principales vectores de ataque, entre muchísimos. Podemos sentarnos durante horas a hablar de vectores de ataque. ¿Ok? La falta de capacitación técnica y no técnica forma parte fundamental de las estrategias de seguridad que una empresa, sea del tamaño que sea y el core de negocio que sea, pues debe estar preparado. No hay mecanismos, ¿ok?, de reconocimiento, o sea, no hay ese estudio, esa preparación en lo que refiere a 7 pasos muy sencillos que te los puedo mencionar con respecto al manejo de un incidente de seguridad. Lo primero que tenemos que hacer para afrontar, ojo con eso, un incidente de seguridad, primero que nada es la preparación. ¿Qué tan preparada está nuestra pequeña empresa o gran empresa para esto? El segundo paso que tenemos es la detección. Contamos con los recursos necesarios para detectar un incidente de seguridad de la red. El tercer paso es el análisis. ¿Cómo afrontamos, correcto, después de haber detectado un incidente de seguridad? Posteriormente tenemos la contención. ¿Cómo detenemos, de acuerdo al medio de inoculación o el delito cometido, ¿ok?, un incidente de seguridad? Posteriormente tenemos la erradicación. Posteriormente tenemos la recuperación. Y por último, y no menos importante, obviamente, es la lección aprendida. ¿Qué aprendimos de esto? La gente está preparada desde el punto de vista técnico y no técnico, pues para estos 7 pasos que, ojo, contemplan estudio y preparación por mucho tiempo, William. No es una cuestión que te estoy dando un resumen de unos segundos, pero esto amerita preparación, ¿ok? Eso quiere decir, Adrián, que una empresa puede ser vulnerada y darse cuenta muy tarde de la vulneración y no poder actuar en tiempo récord para quizás aislar esa parte afectada. Sí, señor, eso es correcto. Hemos tenido incidentes de seguridad en donde la detección se determina 6, 7 meses después de estar en una empresa pequeña de apenas unos 35 usuarios y son una fábrica de zapatos aquí en Caracas. Adrián, y tomando en cuenta, tú me hablas del ransomware Kiri, que en las redes decía que había sido un ransomware llamado Medusa. La operación o el plan de acción de los hackers, que además lo hicieron prácticamente en una semana en varios países, esto es una coordinación importante para poder lograr el objetivo. O sea, que venían trabajando ya desde hace tiempo en los intentos de ataques a estas empresas y lo lograron, pero pareciera que lo lograron al mismo tiempo en todas, ¿no? Porque pasó el caso Colombia, Guatemala, Honduras y Venezuela, ¿no? Sí, señor, eso es correcto. Es posible que haya una actividad coordinada entre estos grupos delictivos, un crimen organizado de alto nivel, con un sistema de afiliación bastante avanzado, como puede ser inclusive el Lockbit. En el caso de Akira, lo que hace es aprovechar parte del código fuente, ¿ok? Esta es una gran particularidad, una particularidad bien interesante en el caso de Akira, que aprovecha el código fuente de otro ransomware conocido como Conti. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grupos de ransomware? Se aprovechan simplemente de otros malware para mejorar y ampliar sus operaciones cibernéticas. Que no estemos habituados a escucharlos en países de Latinoamérica no quiere decir que no pase. Es muy importante. Pero sí, están sucediendo. Adrián, y una pregunta, ya cuando tú finalmente eres atacado y no puedes hacer nada, sino simplemente empezar a actuar,
En consecuencia, ¿es recomendable pagar o analizar rápidamente control de daños y dejarlos así y perder esa data? ¿Qué tan importante puede ser para una empresa tomar la decisión? Porque a veces pagar no significa que retornen los datos, porque muchos de los datos no van a retornar, te van a perder otros. No hay una garantía realmente de que te devuelvan lo que te quitaron y finalmente puedes pagar, no te devuelven nada o te vuelven a vulnerar el sistema o dejan allí algo internamente que les permite siempre estar activos, ¿no? Eso es correcto. Y en efecto, respondiendo a tu pregunta, no. El ransomware o secuestro de información no debe pagarse, pues estadísticamente, y se ha demostrado que más del 85 a 87% del pago de rescate no asegura que tú tengas o el 100% de tu información o la integridad de la misma. El secuestro de información no debe pagarse bajo ningún concepto ni motivo. Para esto debe existir la preparación. Pues tú, William, si estás en la red de tu casa, porque en tu casa tienes o manejas una pequeña red, tienes y no estás preparado para cómo detectar esto, lo primero que haces es por intuición, sentido común, factor humano, es apagar todo, ¿cierto? Exacto. Resulta y acontece que el hecho de apagar todo puede hacer una afectación y traer consecuencias serias. Para esto tenemos que estar preparados, o sea, que no es una cuestión simplemente de apaga y ya. Okay. Y para eso amerita un poco, pues, amerita la preparación constante por parte del personal de cada pequeña empresa o proveedores que brinden seguridad gestionada o servicios de ciberseguridad, estar atento ante esta situación. Adrián, ¿de qué nos serviría a nosotros desarrollar en Venezuela una ley de protección de datos y que fuese promovida quizás por la gente que se dedica a temas de seguridad en Venezuela? ¿Qué tanto alcance podría tener eso para proteger a las empresas o proteger al ciudadano? Mira, excelente pregunta. ¿Por qué? Porque pienso que antes que nada habría sinergia ante el manejo de eventos de seguridad, como sucede en España, ¿no? Habría sinergia entre el sector público y privado en el cumplimiento, ¿okay? de lo que es resguardo de información, manejo de incidentes y colaboración, especialmente colaboración. William, ¿por qué? Porque lo que le sucede a una empresa, de lo que le sucede a una empresa puede aprender otra. Exacto. Y aquí, lastimosamente en Venezuela, al no contar con esta figura u órgano, pues lastimosamente tenemos protección para lo que refiere al sector público, pero el sector privado lo veo como que fueran islas. No tenemos nada de sinergia, no tenemos trabajo en equipo, porque no tenemos esa figura, pues, de que hey, vamos a aliarnos, vamos a establecer una especie de asociación, vamos a establecer una comunidad en la que obviamente abordemos esta problemática, que año tras año ha venido en ascenso, que se ve más información involucrada y que, bueno, pues trabajemos en conjunto las empresas privadas, el sector privado del país con el sector público. Exactamente. ¿Tú sabías que, Adrián, hasta el 2009, 2010, la gente de PwC elaboraba un informe anual en el sector privado que se llamaba Analizando los activos de información de las empresas en Venezuela, y había un acceso a datos importante, pero después, lamentablemente, producto de la propia crisis, pues lo dejaron de contratar. Sería bueno que esto volviese a tomarse en cuenta y que fuese información para que las propias empresas se diesen cuenta quizás de lo importante que es todo esto. Porque por mucha proactividad que tú puedas tener, te puede pasar esto. Y el otro tema es el tema de reactividad, y quería preguntarte eso. Porque muchas empresas actúan en consecuencia. Me hackearon, ahora tengo que invertir, y muchas veces esa inversión no es estratégica, no es adecuada, no contratas los expertos que necesitas, no contratas el software o herramientas que realmente necesitas porque estás acelerando un proceso que debiste haber hecho paso por paso, y bueno, después el remedio puede ser peor que la solución. Y en el caso de la proactividad, también tienes la otra parte, que inviertes mucho y tienes este tipo de huecos. ¿Qué tan importante es para las empresas tomar acción? Y te pregunto eso porque en el caso venezolano sabemos que aquí están pasando muchas cosas y pareciera que hay actuaciones muy aislantes, ¿no? Algunas empresas hacen esfuerzos mientras que otras literalmente no protegen nada y son vulnerables tanto ellas como los entornos o los intermediarios que tienen, ¿no? Eso es correcto, sí señor, totalmente. Y en efecto, esos informes dejaron de publicarse hace unos años ya. No obstante, nosotros tenemos una herramienta muy importante y te invito a tus radioescuchas pues a unirse, que es a visualizar dos informes muy importantes. El primero, para mí, desde mi perspectiva, es el Índice Nacional de Ciberseguridad.
en la que Venezuela ocupa actualmente, creo que es, revisé hace unas semanas, entre el puesto 115 y 120 de 161 países. Y el informe que hace de forma bianual la Organización de Estados Americanos con respecto al estado de ciberseguridad de los países. Bueno, Venezuela ocupa una de las últimas posiciones en esta materia. Por eso mismo que estamos hablando, pues mira, no hay sinergia, cada quien actúa por su cuenta, resuelve como puede, apaga, prende, bueno, invertimos en activos, pero no hay proceso, pero no tenemos gobernanza. Entonces, lastimosamente, en esta posición, hasta que no tengamos esa figura de unificación de criterios, de consolidación de acciones, podríamos ir de mal en peor y nos vamos a ver afectados todos, porque desde las empresas, de cualquier sector hasta los ciudadanos de a pie nos vamos a ver afectados. Ya para cerrar, Adrián, ¿qué tan vulnerables estamos nosotros los venezolanos? ¿Qué tanto en el ojo de los hackers está hoy la Venezuela empresarial, la Venezuela del gobierno y la Venezuela en general? Mira, esto lo digo con mucha respeto, bajo mi observación y perspectiva, ¿no? Con 20 años de experiencia en el área, somos caldo de cultivo para muchas cosas. Se puede estar hablando de muchísima afectación para las pequeñas y medianas empresas, para las grandes empresas, para el sector gobierno, que es tan importante, que no haya la firmeza y seriedad de trabajo en conjunto para mitigar estas situaciones que estamos afrontando. Esa es mi perspectiva. Y bueno, también está la escasez de talentos para ellos, ¿no? En América Latina hace falta cerca de 600.000 especialistas, ¿no? Y esto es un tema que tiene que abordarse porque cada vez que pasa, mientras más pasa el tiempo, va a haber más gente intentando vulnerar empresas y las empresas van a necesitar más talentos bien formados, ¿no? Sí, señor, eso es correcto. De todo ámbito en el área de tecnología de información, comunicaciones y ciberseguridad, sí, necesitamos apoyo, formación, pues, para las nuevas generaciones que es tan importante, involucrar y no muchas veces, pues, dejarle toda la responsabilidad a una persona que es la que se tiene que encargar de todo en la red, porque es pequeña o sea grande, simplemente una delegación y estructura que se debe establecer, así como bien podríamos tomar como ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, pues podríamos adaptar algo acá en Latinoamérica. Exactamente. Ya Fernando, Adrián, la última pregunta. ¿Qué le recomiendas hoy a las empresas en Venezuela que nos vayan a escuchar más adelante, nos están escuchando, o a la gente que está que necesita mucha información con respecto a esto? ¿Cuál es la mayor recomendación tanto para las empresas como para las personas para que puedan protegerse de este tipo de ataques? Claro, mira, mi recomendación más simple puede ser, utilizar el sentido común, y desarrollar estrategias, por más sencillas que sean, e involucrar a todo el personal de la organización. Todo aquel que utilice un computador o un smartphone para hacer sus operaciones, puedes tener sistemas en la nube, puede ser un elemento productivo muy importante, puedes tener millones de seguidores inclusive en redes sociales, que ese es otro enfoque. Simplemente piensen en el resguardo de sus activos. La información es un activo, la privacidad de nosotros es una cuestión delicada y las empresas deben darle seriedad, correcto, y firmeza pues a lo que es este tratamiento. O sea, simple, sencillo. No piense jamás que no le va a suceder porque inclusive le puede estar sucediendo. Piense en ello. Exactamente, Adrián, de verdad te agradezco mucho el contacto el día de hoy. Bueno, qué bueno hablar contigo sobre estos temas y poner un poco en foco y en perspectiva a la sociedad sobre lo que está ocurriendo y las formas que tienen también de protegerse y de proteger a sus pequeñas empresas. Van a invertir, porque lo que queda aquí es lamentablemente destinar un poco del ingreso para esa inversión de protección digital de sus datos. Eso es un elemento importante. Un abrazo grande, Adrián. Igualmente, William. Danos tus redes, Adrián, para la audiencia. Sí, con mucho gusto nos pueden ver a través de internet en www.sgsi0526.com, en todas las redes sociales como SGSI0526, pues que siempre estamos hablando, abordando estos temas, apoyando a la comunidad, ciberseguridad para Venezuela, que es tan importante, y para toda Latinoamérica. Gracias, William. Esa página, güey, y esas redes son como una clave, ¿no? para la audiencia. Un abrazo, Adrián, cuídate. Gracias, William, éxitos. Hablábamos con Adrián Gómez, especialista en todo este tema de ciberseguridad, y bueno, y tocábamos un poco acerca de lo que viene ocurriendo. En el caso de Nepal, lo que decíamos hace rato, no hay información más allá de los dos comunicados que envió Digitel a los medios, de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre. Hay bastante información en las redes, aunque ha bajado muchísimo
el tono de la red, sobre todo X, que es la red de información, ha bajado mucho ya el impacto de lo que en el primer momento fue el caso de Digitel. Ya hoy hay menos informaciones, ya hay algunos temas que incluso se han disminuido, eliminado, y bueno, ya lo importante es que la empresa está trabajando en adecuar, en mejorar o volver a ponerse en línea con todo esto. Ya después, no, me imagino que nos sentaremos a conversar con ellos para entender qué fue lo que pasó, y bueno, y además de esto, como dice Adrián, la manera importante de buscar coordinar esfuerzos para que después las demás empresas puedan enterarse de algunas situaciones que les pueden permitir a ellas no caer quizás en estas vulnerabilidades, porque aquí todo tiene que ser también interdependiente y las empresas tienen que ayudar. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.